Mi novio fingía ser director de una farmacéutica, pero en realidad era el mensajero, y tenía una novia para cada día. ¿Alguna vez te han mentido tanto que, cuando descubriste la verdad, no sabías que era real o no? Imagina enterarte de que el hombre que te decía, te amo, no solo tenía una doble vida, sino que ni siquiera era quien decía ser. Soy Ana, tengo 33 años, estudié economía, y esta es la historia de cómo descubrí que mi novio Mateo, que juraba ser director de operaciones de una farmacéutica, en realidad era el mensajero que recogía los medicamentos en las farmacias. Pero eso fue solo el principio. Después de esos primeros mensajes cargados de inteligencia y coqueteo, Mateo y yo pasamos a las llamadas. Su voz era cálida, pero siempre con un dejo de superioridad, como si cada palabra fuera una caricia calculada para hacerme sentir elegida, pero también dependiente de su atención. Una noche, me llamó muy tarde, y aunque sabía que podía estar molestando, su tono era imposible de ignorar. ¿Te desperté?, preguntó, con esa falsa preocupación que solo buscaba mi reacción. No, para nada. ¿Qué haces despierto a esta hora?, respondí, intentando sonar indiferente. No podía dormir pensando en ti. Me intriga mucho lo diferente que eres de todas las mujeres que conozco. Hizo una pausa, como si quisiera que sus palabras calaran hondo. La mayoría de la gente no sabe realmente quién soy, pero tú lo ves todo. Solo contigo puedo ser yo mismo. Con las otras, tengo que fingir. Pronto pasamos de las palabras a los encuentros furtivos. Nos veíamos a escondidas, en hoteles discretos o en mi departamento. Cada vez que nos encontrábamos, el ambiente se cargaba de una tensión que él sabía manejar a la perfección. Una tarde, después del trabajo, me sorprendió con una botella de vino y unas velas. Encendió la música y me tomó de la mano, mirándome con esos ojos que parecían saberlo todo. Esta noche es solo nuestra, me susurró al oído, y su aliento me hizo estremecer. Mereces que te traten como la reina que eres, aunque nadie más lo sepa. Tú eres diferente a todas las demás. Nadie me ha entendido como tú. Ese gesto, tan calculado, me hizo sentir única, pero también atrapada. Cada vez que nos veíamos, Mateo tenía un detalle nuevo, una flor en el bolso, una nota escondida en mi chaqueta, un mensaje de buenos días con una foto de lo que estaba desayunando, como si quisiera incluirme en su vida, pero solo en los términos que él decidía. Después de uno de esos encuentros apasionados, mientras descansábamos en la cama, Mateo me acariciaba el pelo y me decía cosas que nadie me había dicho, pero siempre con un trasfondo de manipulación. ¿Sabes lo que más me gusta de ti?, me preguntó, mirándome fijamente. ¿Qué?, respondí, curiosa. Que eres auténtica. No finges, no juegas. Eres tú, y eso es raro. Hizo una pausa, como si pensara bien sus palabras. La vida sin mí sería aburrida para ti. Yo te hago sentir viva. Y sé que a veces te cuesta creerlo, pero nadie te va a querer como yo. Sus palabras me llegaban al alma, pero también me hacían sentir que, si me alejaba, perdería algo único. Era experto en hacerme creer que solo él podía verme y valorarme como nadie más. Pero el momento que más me marcó fue una noche, después de dejarnos llevar por los bajos instintos, cuando la habitación aún olía a perfume y sudor. Mateo me miró a los ojos y, con una voz que parecía salida de un sueño, me dijo: Ahora que eres mi novia, quiero que conozcas a mi familia. Claro, a su debido tiempo, pero quiero que ellos sepan que eres quien me encanta y con quien quiero casarme algún día. Tú eres la única que realmente me importa, aunque a veces no lo demuestre. Si me dejas, te arrepentirás. Nadie te va a tratar como yo lo hago. Sus palabras me impactaron. Yo no estaba pensando que esta situación fuera seria, ni me había planteado una relación formal con él. Pero en ese momento, con la adrenalina y la intimidad a flor de piel, acepté sus palabras como una verdad absoluta. Fue ahí cuando caí en toda su maraña de mentiras. Ahora que lo pienso, Mateo no solo mintió, me estudió, se adaptó a mis gustos, a mis historias, a mis sueños. Fue como si hubiera leído mi diario personal y supiera exactamente qué decir y cómo decirlo para engancharme más rápido. Caí redondita, sin sospechar el infierno que vendría después. A pesar de la euforia inicial, con el tiempo empecé a notar pequeños detalles que no terminaban de encajar. Sí, llegué a ir a su departamento, al norte de la ciudad, en una zona tranquila pero nada ostentosa. El lugar era sencillo, casi demasiado sencillo para ser el hogar de varios ejecutivos, como él decía.
Muebles viejos, paredes desnudas, una cocina pequeña y desordenada. Cuando le pregunté por qué no habían decorado más, Mateo simplemente se encogió de hombros y dijo con una sonrisa: No tenemos tiempo para esas cosas. El trabajo nos absorbe, y además, ¿para qué gastar en muebles si lo que importa es la compañía? Intenté convencerme de que era lógico, pero algo en mí no dejaba de preguntarse por qué un grupo de ejecutivos viviría así. Lo más extraño era que, aunque fui varias veces, nunca me topé con sus supuestos compañeros de trabajo. Siempre tenían turnos rotativos, viajes de negocios o simplemente no estaban. Mateo decía que eran muy reservados, que casi nunca coincidían, y yo acepté la explicación, aunque cada vez me costaba más creerla. Una tarde, mientras me calzaba mis tacones junto a su cama, noté unas hebras de cabello rojo en el tapete. Yo tengo el cabello negro, así que no pude evitar preguntar. Mateo, sin inmutarse, me miró y respondió con naturalidad: Debe ser de la empleada, estuvo en casa ayer limpiando. Su respuesta fue tan rápida y convincente que decidí creerle, aunque en el fondo sentí un pellizco de duda. Ahora que lo pienso, fue solo el primero de muchos detalles que preferí ignorar para no romper la ilusión que él había construido para mí. Con el tiempo, empecé a notar otras cosas raras. Su teléfono siempre estaba en silencio, boca abajo, lejos de mi alcance. Si le preguntaba por qué, él me decía con una sonrisa condescendiente: No quiero que nada nos interrumpa cuando estamos juntos. Eres lo único que importa en este momento. Otras veces, llegaba con marcas de perfume ajeno, y cuando le preguntaba, simplemente me miraba con esos ojos que parecían saberlo todo y decía: Seguro fue de alguna compañera del trabajo. No te preocupes, tú eres la única que realmente me importa. El resto son solo distracciones. Yo intentaba no darle importancia, pero cada vez me costaba más ignorar las señales. Empecé a revisar sus redes sociales, a buscar pistas en su ropa, a analizar cada palabra. Me sentía atrapada en una espiral de sospechas y justificaciones, pero cada vez que intentaba hablar con él de mis dudas, Mateo me decía: Ana, ¿por qué buscas problemas donde no los hay? Tú eres diferente a todas las demás. Nadie me ha entendido como tú. Si te vas, nunca encontrarás a alguien como yo. Sus palabras me hacían dudar de mi propia intuición. Me sentía especial, pero también insegura, como si mi valor dependiera de su aprobación. A veces, en medio de una conversación, Mateo soltaba frases como: La vida sin mí sería aburrida para ti. Yo te hago sentir viva. Y sé que a veces te cuesta creerlo, pero nadie te va a querer como yo. Cada vez que intentaba poner límites, él encontraba la forma de hacerme sentir culpable o de hacerme creer que el problema era yo. Empecé a aislarme de mis amigas, de mi familia, de todo lo que era yo antes de Mateo. Me convencía de que el problema era mi falta de confianza, que estaba siendo intensa o celosa, y que si quería conservarlo, debía ser más comprensiva. Pero en el fondo, cada vez que cerraba la puerta de mi apartamento, me sentía más sola y más confundida. Las grietas en la relación se hacían más grandes, pero yo seguía intentando ignorarlas, convencida de que, si me esforzaba lo suficiente, todo volvería a ser como al principio. El día que Mateo dejó el iPad en mi casa fue un jueves, nuestro día. Como de costumbre, su teléfono siempre estaba en silencio, boca abajo, lejos de mi alcance. Nunca me había dado cuenta de la cantidad de mensajes que recibía, pero esa tarde, el iPad vibraba sin parar, como si quisiera gritarme la verdad en la cara. Al principio, intenté ignorarlo. Me senté en el sofá, con el dispositivo en la mesa de centro, y cada vibración resonaba en mi pecho como un latido acelerado. Me debatí entre respetar su privacidad o dejarme llevar por la sospecha que me carcomía por dentro. Finalmente, la curiosidad y el dolor pudieron más. Cuando desbloqueé el iPad, lo primero que vi fue una avalancha de mensajes y carpetas con nombres y días de la semana: lunes Sofía, martes Valentina, miércoles Paula, jueves Ana, y así hasta el domingo. Y ahí estaba también una carpeta de Andrea, con fotos y mensajes. Andrea, de pelo rojo, como la sangre que sentí hervir en mis venas en ese instante. Todo encajó: las hebras de cabello rojo en su tapete, las ausencias, las excusas. Mi mundo se desplomó y sentí que me arrancaban el piso bajo los pies. Pasé horas revisando cada conversación, cada foto, cada detalle. Juntando piezas de ese rompecabezas macabro, reconstruyendo la vida paralela de Mateo y la mía, que al final era solo una más en su agenda de mentiras. Cada mensaje era una puñalada,
Cada foto una confirmación de que nunca fui especial, solo una más en su calendario perfectamente calculado. Al día siguiente, Mateo vino por su iPad. Yo ya tenía el corazón en la garganta y la mente llena de preguntas. Apenas entró, lo enfrenté. ¿Por qué tienes carpetas con nombres de mujeres y días de la semana? ¿Quién es Andrea, la de pelo rojo? Mateo se quedó en silencio unos segundos, luego bajó la mirada y comenzó su actuación de siempre. Pero esta vez, su tono era más frío, más calculador. Ana, estás malinterpretando todo. Esas son amigas, algunas compañeras del trabajo. Lo de los días es porque a veces organizo mis entregas así, para no olvidarme de quien me pidió que. Andrea, fue alguien que conocí hace tiempo, no tiene importancia. ¿Y los mensajes de amor, las fotos, las llamadas perdidas a medianoche? Le pregunté, intentando mantener la voz firme. ¿Por qué tienes carpetas con nuestros nombres y con el de otras mujeres? Mateo suspiró, como si estuviera cansado de mis preguntas, y me miró con una mezcla de condescendencia y desprecio. No sé, Ana, a veces guardo cosas sin pensar. Pero tú eres la única que me importa, te lo juro. No quiero perderte por un malentendido. Hizo una pausa y añadió, bajando la voz. La mayoría de la gente no sabe realmente quién soy, pero tú lo ves todo. Solo contigo puedo ser yo mismo. Con las otras, tengo que fingir. Yo temblaba, pero seguía intentando entender. ¿Y por qué tienes fotos de otras mujeres? ¿Por qué tienes mensajes de esta semana? Mateo se acercó, intentando tomarme la mano, pero yo retrocedí. Él frunció el ceño y dijo, con una voz que pretendía ser suave pero que escondía un filo de amenaza. Ana, ¿por qué buscas problemas donde no los hay? Tú eres diferente a todas las demás. Nadie me ha entendido como tú. Si te vas, nunca encontrarás a alguien como yo. La vida sin mí sería aburrida para ti. Yo te hago sentir viva. Sus palabras me atravesaron, pero ya no podía ignorar la realidad. Le mostré las pruebas, las capturas de pantalla, las fotos. Mateo, en vez de disculparse, se puso a la defensiva. ¿En serio vas a arruinar lo que tenemos por unas fotos y unos mensajes? Sé que a veces te cuesta creerlo, pero nadie te va a querer como yo. No me gusta compartirte, pero tú tampoco me perteneces del todo. Oh sí. Me sentí estúpida, usada, traicionada. Pero lo peor era que, a pesar de todo, seguía enamorada de él. Mateo, viendo mi debilidad, intentó abrazarme, pero yo me aparté. No, Mateo. Esto no es un malentendido. Esto es una mentira. Y no sé si podré volver a confiar en ti. Él, en vez de pedir perdón, me miró con una sonrisa triste y dijo: Ana, si te vas, te arrepentirás. Nadie te va a tratar como yo lo hago. Pero si eso es lo que quieres, allá tú. Y así, con esas palabras, mi mundo se derrumbó por completo. Cuando Mateo vino por su iPad, yo ya tenía el corazón en la garganta y la mente llena de preguntas. Apenas entró, lo enfrenté. ¿Por qué tienes carpetas con nombres de mujeres y días de la semana? ¿Quién es Andrea, la de pelo rojo? Mateo se quedó en silencio unos segundos, luego bajó la mirada y comenzó su actuación de siempre. Ana, estás malinterpretando todo. Esas son amigas, algunas compañeras del trabajo. Lo de los días es porque a veces organizo mis entregas así, para no olvidarme de quien me pidió que. Andrea, fue alguien que conocí hace tiempo, no tiene importancia. ¿Y los mensajes de amor, las fotos, las llamadas perdidas a medianoche? ¿Por qué tienes carpetas con nuestros nombres y con el de otras mujeres? No sé, Ana, a veces guardo cosas sin pensar. Pero tú eres la única que me importa, te lo juro. No quiero perderte por un malentendido. Por favor, créeme. Dame otra oportunidad. No sé cómo lo hizo, pero entre lágrimas, promesas y excusas baratas, terminó convenciéndome. Cometí el peor error, le perdoné. Quise creerle, quise pensar que todo era un malentendido, que podía volver a confiar en él. Pero desde ese momento, mi confianza se había hecho trizas. Seguí con él, pero todo me resultaba sospechoso. Empecé a revisar sus redes sociales, a buscar pistas en su ropa, a analizar cada palabra. Incluso fui a su casa otros días, esperando ver salir a alguna de esas otras mujeres. Tenía la seguridad de que existían,
pero nunca logré verlas. Él siempre tenía una excusa perfecta, una coartada lista. Así pasaron los meses y mi estado mental se fue deteriorando. Desarrollé ansiedad, inseguridades, mi comportamiento cambió por completo. Bajé de peso, empecé a beber para calmar la angustia. Cada vez que intentaba hablar con él de mis dudas, él me respondía con frialdad. Eres tú la que está dañando la relación, Ana. Antes eras diferente, ahora solo desconfías y me vigilas. Así no se puede. Seguía viendo señales de su narcisismo, pero las ignoraba. Me convencía de que el problema era yo, que estaba perdiendo la cabeza. Me aislé de mis amigas, de mi familia, de todo lo que era yo antes de Mateo. Hasta que un día, mis amigas decidieron intervenir. Me sentaron y me dijeron las cosas como eran. Ana, te estás perdiendo a ti misma por seguir con él. Esto no es amor, es destrucción. Fue un golpe duro, pero necesario. Empecé a distanciarme, a poner límites, a buscar ayuda. Y un día, en medio de un ataque de rabia y celos por otra de sus mentiras, le terminé. Le grité que no podía más, que no quería vivir así, que me estaba matando en vida. Ahí fue cuando empezó el verdadero calvario. Después de la ruptura, pensé que lo peor había pasado. Pero no tenía idea de lo que realmente significaba enfrentar el lado más oscuro de Mateo. Lo que siguió fue un verdadero infierno, una tormenta de emociones y ataques que me dejaron destrozada. Al principio, Mateo intentó recuperarme con mensajes suplicantes y promesas vacías. Decía cosas como: Ana, no puedes dejarme así. Tú eres la única que realmente me importa, aunque a veces no lo demuestre. Si te vas, te arrepentirás. Nadie te va a tratar como yo lo hago. Pero cuando vio que yo no cedía, su actitud cambió radicalmente. Empezó a insultarme por mensajes, a publicar indirectas en redes sociales y a decirle a mis amigos que yo era una loca, una zorra, que lo había engañado. Me acosaba con llamadas desde números desconocidos, a veces a altas horas de la noche, y me enviaba mensajes hirientes que me dejaban sin aliento. ¿Ya encontraste a alguien mejor que yo? Seguro que no. La vida sin mí será aburrida para ti. Yo te hago sentir viva. Cada vez que intentaba ignorarlo, él encontraba la forma de hacerse presente. Un día, mientras estaba en el trabajo, recibí una docena de flores con una nota que decía: sé que a veces te cuesta creerlo, pero nadie te va a querer como yo. Al día siguiente, encontré otra nota bajo la puerta de mi apartamento. No me gusta compartirte. Eres mía, y solo mía. Cuando empecé a salir con alguien más, su odio se intensificó. Me buscaba solo para humillarme, para decirme que yo había destruido la relación, que nadie me iba a querer como él. Una vez, me envió un mensaje que decía: ¿ya le contaste a tu nuevo novio que no puedes vivir sin mí? Si me dejas, nunca encontrarás a alguien como yo. Fueron meses de infierno. Llegué a dudar de mi propio valor, a pensar que tal vez él tenía razón y yo era el problema. Me costaba concentrarme en el trabajo, perdí el apetito, y muchas noches lloraba hasta quedarme dormida. Mis amigas me decían que no le diera importancia, pero era imposible ignorar el miedo y la ansiedad que sentía cada vez que mi teléfono sonaba o recibía una notificación. Mateo incluso llegó a aparecer en lugares donde sabía que yo estaría, cerca de mi trabajo, en el café donde solía desayunar, incluso afuera de mi edificio. Cada vez que lo veía, sentía un escalofrío. Me miraba con esa sonrisa fría y decía cosas como: ¿ya te diste cuenta de que nadie te va a entender como yo? Tú me necesitas, aunque no quieras admitirlo. Intenté bloquearlo en todas partes, pero él siempre encontraba la forma de contactarme. Me sentía atrapada, como si no pudiera escapar de su sombra. Me costaba confiar en los demás, y cada vez que alguien se acercaba, me preguntaba si sería igual de manipulador que Mateo. El acoso no solo me afectó a mí, sino también a mis amigos y familiares. Les contaba a todos que yo era la culpable, que lo había engañado, que era una persona tóxica. Muchos me preguntaban qué había pasado, y yo no sabía cómo explicar que había caído en la trampa de un narcisista. Fue entonces cuando recibí un mensaje anónimo. Otra de sus novias me contactó para contarme que él hacía lo mismo con todas. Decidimos unir fuerzas y denunciarlo. Solo así dejó de buscarme, al menos durante un tiempo. A veces, todavía intenta contactarme para ser cruel, para recordarme que, según él, yo soy la villana de la historia. Pero ya no le tengo miedo.
Aprendí a ver las señales, a no justificar lo injustificable, a amarme más de lo que lo amé a él. El infierno después de la ruptura fue duro, pero también me enseñó que merezco amor, respeto y paz. Después de meses de acoso, manipulación y miedo constante, llegó un punto en el que ya no podía seguir viviendo así. La gota que colmó el vaso fue un mensaje anónimo que recibí de otra mujer, una de sus víctimas, que también había sufrido su engaño y abuso. Nos contactamos, compartimos nuestras historias y pruebas, y juntas decidimos que era momento de actuar. Hablar con alguien que había pasado por lo mismo me hizo sentir menos sola y más fuerte para enfrentar la situación. Reuní todas las capturas de pantalla, mensajes, llamadas y cualquier otra prueba que había acumulado durante esos meses de tormento. El proceso de recopilar todo fue doloroso, reviví cada insulto, cada amenaza, cada intento de manipulación. Pero mis amigas y mi familia me acompañaron en cada paso, recordándome que no estaba sola y que merecía vivir en paz. Con su apoyo, fui a la policía a presentar una denuncia formal. No fue fácil, tuve que contar mi historia una y otra vez, enfrentar el miedo y la incertidumbre, y lidiar con la burocracia y la incredulidad inicial de algunas personas. Hubo momentos en los que dudé si valía la pena, pero la determinación de no dejar que Mateo siguiera controlando mi vida fue más fuerte. El proceso legal avanzó poco a poco. Mateo fue citado para declarar, y aunque intentó manipular la situación y negar todo, las pruebas eran contundentes. Ver que la justicia actuaba, aunque fuera lentamente, me dio una sensación de justicia y alivio. La denuncia no solo me devolvió parte del control que había perdido, sino que también me permitió recuperar mi voz. Durante ese tiempo, busqué ayuda profesional. Empecé terapia con una psicóloga especializada en víctimas de abuso y manipulación. Las sesiones fueron difíciles al principio, pero poco a poco me ayudaron a reconstruir mi autoestima, a entender que no era culpable de lo que había pasado y a aprender a poner límites sanos. Aprendí a reconocer las señales de abuso, a valorarme como merezco y a no permitir que nadie me hiciera sentir menos. Aunque Mateo todavía intenta contactarme para ser cruel y recordarme que, según él, yo soy la villana de la historia, ya no le tengo miedo. La denuncia fue el primer paso hacia mi liberación, y cada día me siento más fuerte y más libre. He vuelto a disfrutar de las pequeñas cosas, a confiar en mis instintos y a rodearme de personas que realmente me quieren y me respetan. Esta experiencia me enseñó que, aunque el camino sea difícil, siempre hay salida. No estás sola, y pedir ayuda es un acto de valentía y amor propio. Hoy sé que merezco una vida sin miedo, sin manipulación y llena de respeto. Hoy, sigo luchando con las cicatrices que me dejó esa relación. Me cuesta confiar en los demás, especialmente en los hombres. Hay días en los que me descubro dudando de las intenciones de quienes se me acercan, buscando señales ocultas, esperando el próximo engaño. Pero también he aprendido a poner límites, a escuchar mi intuición, a no ignorar las señales por miedo a estar sola. Estoy en terapia, rodeada de amigas que me apoyan y me recuerdan mi valor. Poco a poco, he empezado a abrirme de nuevo, a permitirme sentir, a dejar que alguien me invite a un café sin pensar que todo es mentira. No es fácil. Hay recaídas, días de miedo y desconfianza. Pero también hay esperanza. Si algo me ha enseñado esta experiencia es que merezco amor, respeto y paz. Y que, aunque me hayan roto, no estoy rota para siempre. Si alguna vez te encuentras con alguien así, recuerda, el amor no se esconde, no humilla y no destruye. No ignores las señales. No justifiques lo injustificable. Y sobre todo, nunca dejes que alguien te haga sentir menos de lo que eres. Ahora sé que fue el comienzo de mi libertad. Estoy aprendiendo a confiar de nuevo, y aunque el camino es lento, cada paso me acerca más a la persona que quiero ser. Si tú estás pasando por algo parecido, te prometo que hay salida. No estás sola.